De entre las galaxias de los diferentes tipos que hemos visto en el vídeo anterior, hay algunas que presentan una peculiaridad. Son aproximadamente el 20-25% de las galaxias son más brillantes en general que las galaxias normales y además ese exceso de brillo, ese exceso de luminosidad viene del núcleo. Son galaxias que, comparadas con el resto de las galaxias, poseen un núcleo mucho más brillante, mucho más luminoso. Además, también emiten radiación en otras longitudes de onda, no solo en el óptico. También son potentes emisores de ondas de radio, emiten radiación de alta energía, como rayos X, rayos gamma, en fin, presentan una fenomenología mucho más activa, por así decirlo, presentan más emisión y en un rango mucho más amplio de longitudes de onda, y esa emisión parece que viene toda ella del núcleo de la galaxia. Por eso a estas galaxias se les llama galaxias activas, por ese exceso de emisión, o, más en concreto, núcleos activos de galaxia, porque esa emisión parece que viene del núcleo, ¿no? Se les denomina también AGN, por sus siglas en inglés, Active Galactic Nuclei. Las galaxias activas se descubrieron y se empezaron a clasificar en la década de los 70 del siglo pasado. En primer lugar, se clasificó lo que se denominó galaxias de Seyfert, porque fueron descubiertas por Seyfert, entonces astrónomo, que entonces estaba elaborando su tesis doctoral, y descubrió efectivamente que había algunas galaxias, principalmente de tipo espiral, cuyo núcleo era mucho más brillante que lo normal. Posteriormente, con el desarrollo de la radioastronomía, se descubrió también galaxias que emitían ondas de radio y que muchas veces estaban asociados en el mismo objeto. Eran estas galaxias de Seyfert, estas galaxias con los núcleos especialmente brillantes que emitían ondas de radio. Y también se detectó esto en algunas galaxias elípticas. Un porcentaje alto de las galaxias elípticas también emite ondas de radio. Posteriormente, posteriormente más o menos fue en la misma época también, en los años 70, que se descubrieron los cuásares. Los cuásares eran objetos de aspecto estelar, al telescopio se veían como estrellas, de ahí su nombre, cuásar es un acrónimo de Quasi-Stellar Object, es objeto casi estelar porque parece una estrella, pero cuando se tomaba su espectro o cuando se podía medir su distancia y ver que se encontraba realmente muy alejado, pues tenía una luminosidad como de una galaxia. Era un objeto más brillante que una galaxia, pero con aspecto de estrella. Mucho más adelante se pudo ver que estos cuásares son también galaxias activas. Lo que pasa es que al encontrarse tan alejados no podemos ver los brazos espirales y solo podemos ver el núcleo. Por eso ese núcleo ese núcleo con simetría esférica y visto a una gran distancia, pues se ve igual que una estrella, aunque su emisión de energía sea mucho mayor. Se descubrió además que la mayoría o prácticamente la totalidad de estas galaxias activas o núcleos activos de galaxia presentan la emisión de chorros de materia, lo que se llama jets, por sus siglas, por su traducción al inglés, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, en particular uno en la galaxia M87, una galaxia elíptica muy grande, la constelación de Virgo, donde si tomamos instantáneas próximas a su núcleo, vemos que de ese núcleo sale efectivamente un chorro de materia que sale disparada de ese núcleo. Hoy en día existe una visión unificada de todos estos tipos de galaxias activas. Como digo, en principio se descubrieron muchos tipos diferentes de lo que se llamó galaxias activas, incluyendo las de Seyfert, que había de tipo 1 y 2, los cuásares, las radiogalaxias, también se habló de objetos BL-LAC, que eran galaxias que variaban de brillo de forma muy ostentosa, por así decirlo, grandes variaciones de brillo en intervalos de tiempo de meses. En fin, se fue descubriendo toda una serie de galaxias que presentaban fenómenos peculiares y que se englobaron todas ellas dentro de esta denominación de galaxias activas. Hoy en día, todas las galaxias activas se explican a partir del mismo modelo. Se trata de galaxias en cuyo interior, en cuyo centro, hay un agujero negro gigante. Cuando hablamos de estrellas, hablamos que el resultado de la evolución de las estrellas muy masivas es un agujero negro cuya masa puede tener pues desde 3 o 4 hasta decenas de veces la masa del Sol. En estas galaxias activas, el centro de la galaxia está ocupado
por un agujero negro que tiene entre 1.000.000 y 1.000 millones de veces la masa del Sol. Entre 10 a la 6 y 10 a la 10 o incluso más veces la masa del Sol. Sobre este agujero negro cae materia de la galaxia que por cuestiones de conservación del momento angular pues gira en torno al núcleo de la galaxia y gira en torno al agujero negro que forma el núcleo de la galaxia, que está en el centro de la galaxia, y esa caída de materia genera todos estos procesos de producción de energía. Lo que vemos esos núcleos más brillantes no por su población estelar, sino porque está ese disco de materia muy caliente porque al caer sobre el agujero negro, pues digamos que su energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética y al impactar con el disco, pues en energía térmica. Tenemos un disco muy caliente que emite mucho más que lo que emitiría una simple población estelar cerca del centro de la galaxia, y tenemos también que por efectos del campo magnético de la galaxia, pues parte de la materia que está cayendo, los electrones en particular, pues giran a grandes velocidades alrededor de las líneas de campo magnético, eso emite ondas de radio y se produce otro tipo de fenómenos en los que no vamos a entrar, que producen también la radiación de alta energía. Entonces, el motor que hace que las galaxias activas sean más brillantes y produzcan más energía que las galaxias normales es la caída de materia sobre un agujero negro de una masa de entre 1.000.000 y 10.000 millones de veces la masa del Sol. El que existan diferentes tipos de galaxias activas hoy en día se interpreta como dependiente del ángulo desde el cual estamos viendo el núcleo de esa galaxia, ¿no? Si estamos observando un núcleo activo, donde vemos aquí estaría el agujero negro, aquí estaría ese disco de materia, ese anillo de materia o toro de materia, como queramos llamarle, que cae sobre el agujero negro, pues si lo vemos desde arriba o desde una inclinación intermedia, podemos ver las regiones más calientes y más densas próximas al agujero negro y donde tienen lugar los fenómenos de más alta energía. Si los estamos viendo, digamos, desde el plano de rotación de ese disco en torno al agujero negro central, entonces las partes más externas y más frías del disco nos impiden ver las partes interiores y entonces no podemos ver toda esa fenomenología que se da cerca del núcleo de la galaxia. Por tanto, el que haya diferentes tipos de galaxias activas, hoy interpretamos que obedece todo al mismo mecanismo y que la diferencia es el ángulo con el cual estamos viendo el núcleo de esa galaxia. Y para concluir, pues muy recientemente esta teoría ha tenido su espaldarazo, aunque bueno, ya se sabía que todo lo que ocurría en el núcleo de las galaxias activas solo podía ser el resultado del acrecimiento de materia sobre un agujero negro. Pues bien, muy recientemente, el año pasado, 2019, fue fotografiado, por primera vez digamos, fue obtenida una imagen con técnicas de radiointerferometría del agujero negro central en la galaxia M87 que tenemos, y esa fotografía, entre comillas, es la que tenemos aquí en esta imagen, y ha sido probablemente la imagen astronómica más impactante y más popular del año 2019. Esta explicación y este agujero negro que tenemos aquí fotografiado pues nos puede plantear una nueva cuestión. Vemos que todas estas galaxias activas son activas porque tienen un agujero negro en el centro sobre el cual cae materia. ¿Qué pasa con el resto de las galaxias que no llamamos galaxias activas? Por ejemplo, nuestra propia galaxia, que no emiten así una cantidad de energía excepcional desde su núcleo. ¿Quiere decir que las galaxias activas tienen agujero negro, las galaxias que no son activas no lo tienen? Pues esto es todavía tema de debate, pero todo parece indicar que no. Que todas las galaxias en su núcleo, en su centro, tienen un agujero negro que puede llegar hasta 10.000 millones de veces la masa del Sol. El que hay en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, parece que tiene del orden de unos 10 millones de veces la masa del Sol. Pues bien, como decía, parece ser que todas las galaxias tienen en su núcleo, en su interior, en su parte central, un agujero negro. ¿Qué hace entonces que unas galaxias tengan este comportamiento de galaxias activas y otras, como nuestra galaxia, no lo tengan? Pues todo parece indicar que esto viene marcado por el entorno de ese agujero negro. Si las regiones centrales de la galaxia son muy densas, hay mucha materia, esa materia cae sobre el agujero negro, esto da lugar a todos los fenómenos que asociamos a la actividad de la galaxia y la llamamos entonces galaxia activa. En el caso de las otras galaxias, digamos que su centro está desprovisto
de una alta densidad de materia, hay muy poca materia cayendo sobre el agujero negro central y por eso ese agujero negro está en silencio, por así decirlo. No podemos detectarlo por esta emisión extraordinaria de energía, sino que para detectarlo hace falta pues, otras evidencias observacionales, como en nuestro caso ha sido el encontrar estrellas que están girando en torno al agujero negro. Entonces, para concluir, todo parece indicar que todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Si sobre el agujero negro caen grandes cantidades de materia, tenemos una galaxia activa. Si no es el caso, tenemos una galaxia muerta.